España es un país muy artístico. Los jóvenes son muy creativos, la música nos encanta. Hay que desarrollar mucho talento, pero talento hay. Y yo creo que, como tú dices, esto tiene que ser central en la nueva evangelización. Si hay alguien a quien el anuncio de Jesucristo le puede llegar como más directamente, es alguien que tiene sensibilidad artística, ¿no? Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Pues empezamos Adviento. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo con tu familia? Pues sí, encerrados de cierta forma, pero bueno, en muchos lugares ya hay misa, ¿verdad? Y aunque no haya misa, hay muchas herramientas para poder pues hacer este caminito de Adviento, la corona de Adviento, los Jesus Trees, el caminito de Adviento, ¿verdad? Que en algunas parroquias o iglesias hay. Tantas cosas para ir preparándonos todos para recibir al Señor. Ha sido un año muy complejo, difícil a lo mejor, en muchos sentidos, ¿verdad? Pero vamos a empezarlo con todo. ¿Qué les parece? Hay que hacerlo con alegría, prepararnos para recibir al Señor, porque a pesar de todo, que no se nos olvide, Él es el Señor y Él vino para nacer nuestros corazones, ¿verdad? Y pudiera hablar mucho de ese tema, pero no se trata de eso, platicando en católico, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a tener la platicada con el padre David López, español, segundo episodio seguido con un español también de Madrid, de otra zona de Madrid que Enrique. Pero bueno, pues nos platica lo que fue para él ser sacerdote, cómo fue sintiendo desde joven este llamado, pero pues bueno, le sugirieron esperarse después de estudiar, y cómo fue en esta España moderna, ya post-Franco, ¿verdad? Con medio de tantas cosas, pues decidir ser sacerdote, pues era algo muy extraño, ¿no? Y las cosas diferentes que andan tratando de hacer para atraer a los jóvenes, y también hablamos mucho de la migración al final, ¿verdad? La migración, pues que sí hay muchos hermanos sudamericanos que están en España, ¿verdad? Obviamente muchos del norte de África también, pero de lo que ahora también nos toca de este lado del charco para hacer allá, ¿verdad? Y bueno, pues platicamos así varias cosas del Festival Anuncio también en España, que es algo, pues bueno, de Francia, ¿verdad? Que a través del arte, la cultura, se logra evangelizar ahí, pues en España llevan algunos años desde que fue Benedicto haciéndolo, ¿verdad? Con la guía de los de Francia y demás. Bueno, se pone buena la platicada, esperemos que disfruten, nos vemos del otro lado, Dios los bendiga. Padre David, un placer tenerte aquí en Platicando en Católico esta semana, platicando segunda semana que tenemos seguidos a pues alguien de la madre patria, como decimos, de este lado del charco. Qué gusto tenerte por aquí, padre. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y también es un gusto poder compartir la fe con los hermanos del otro lado del charco, tan queridos y también representados también ahora en este lado del charco, en barrios como el mío, y ayudándonos mucho en el camino de la fe y en los retos de este nuevo siglo, que es maravilloso y que el Señor nos invita a afrontar con alegría. Ándale, ahorita nos platicas bien qué barrio es ese y demás, pero si te parece, padre, empezamos con el pie derecho, nos ponemos en presencia del Señor. ¿Cómo ves? Muy bien. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que en este momento vengas aquí donde estamos, no solo nosotros dos reunidos, sino tanta gente que está escuchando en diferentes momentos, diferentes lugares. Todo esto, Señor, te pedimos que seas tú el centro de esta plática, que estés aquí presente, que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe la conversación, y también te quiero pedir que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando. ¿Por qué? Para que se emocionen con las cosas que están pasando también en la iglesia, las cosas buenas que gente como el Padre David están haciendo para extender tu reino aquí en la tierra
desde diferentes trincheras, Señor. Te pido que te quedes con nosotros y bueno, también todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono, San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, a ver, Padre, platícanos entonces un poquito tú. Bueno, pues ya sabemos, eres español, pero a ver, luego la realidad, hemos platicado, bueno, con varios españoles a lo largo de estos, pues ya no sé, 110, 100, ya no sé cuántos episodios, y siempre son historias pues muy diferentes a cuando hablamos con latinos de este lado, ya sea en Latinoamérica o en Estados Unidos, porque bueno, la niñez se vive también diferente, ¿no? Por la cultura que acá, pues bueno, está, digamos, una cosa muy social, muy cultural, para bien y para mal, el tema del catolicismo, ¿verdad? Allá, ¿cómo te tocó a ti tu niñez para empezar, padre? ¿Cómo fue ese nacer? ¿Estabas en una familia católica? ¿Dios tenía algo que ver? ¿No estaba presente? ¿Cómo era esa parte, padre? Pues el Señor en mi caminar pues ha tenido una misericordia grandísima, una misericordia desde el principio y a lo largo del camino. Es verdad que con el paso del tiempo, yo ya tengo 45 años y uno puede reconocer que el Señor nos ha creado a cada uno como nos ha creado y luego ha tenido misericordia en cada momento del camino, pues grandísima, ¿no? El Señor sí me hizo nacer en una familia cristiana donde he podido compartir la fe y donde, bueno, pues además ha habido personas ya en mi familia de referencia, como en la fe fue mi abuelo, han sido mis padres, y mi madre pues también sigue siendo referencia en cuanto a su percepción de la Iglesia y su entender con sencillez también lo que la Iglesia tiene que vivir en cada momento, ¿no? Señor también me tuvo en un colegio católico. Yo le Ah, agradezco mira. muchísimo a los padres franciscanos el camino Ah, de franciscanos, que ha órale. hecho conmigo. Sí, con los padres me escucháis bien, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿dónde sí. naciste, padre? Yo nací en Madrid. Yo En nací en Madrid, Madrid. siempre, o sea, tu niñez fue ahí en Madrid. Sí, también vinculada a Burgos por un acontecimiento que sucedió, que es el fallecimiento de mi padre cuando tenía 8 años. Mi Mm. madre era de Burgos. Y entonces, pues sí que es verdad que eso influyó en mi caminar, ¿no? Y fue pues el primer lugar donde el Señor tuvo que salir a mi encuentro Mm. y salir a ayudarme, ¿no? Y donde pues cosas que me había regalado, ¿no? Yo me acuerdo de mis padres, pues en ese momento que era difícil encontrar una plaza en un colegio concertado, en un colegio de la iglesia, porque había muchas solicitudes, pues hacer colas, ¿no? Para ir a ese colegio y que el Señor pudiera estar cerca de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues es verdad que yo que eso lo había visto, pues después te das cuenta pues de la caricia del Señor que fue, ¿no? En Ya. ese momento, pues para tener conciencia de lo que era la fe, del regalo que era la fe, y para después pues, poder crecer en ella, ¿no? Poder tener la suerte de crecer vinculado a la fe y vinculado a lo que el Señor quería hacer conmigo, ¿no? Oye, ¿a los cuantos? Facilitando lo que el Señor... Ah, Sí, sí, perdón. perdona. Ajá. Facilitando lo que luego el Señor quería hacer conmigo, que lo fue Ah, ya. descubriendo pues gracias a esas mediaciones que el Señor había puesto y Ya. que yo había recibido pues con normalidad, pero luego he podido dar muchísimas gracias por ellas. Oye, ¿y a Así los que bueno, cuántos años fue cuando falleció tu padre? sí, yo tenía 8 años. Ah, Es fue tal cual cuando sí, te el moviste primer entonces. momento, y por eso es el primer momento el Señor sale a mi encuentro y yo doy un paso en la fe. O sea, yo con 8 años se rompe el mundo, o sea, se quiebra todo. O sea, yo todavía me acuerdo, o sea, nunca he tenido un sufrimiento, la vida tiene sus sufrimientos, pero aquel día era, o sea, bueno, pues Indescriptible, me un imagino. sufrimiento psíquico, ¿no? Sobre todo, Mm. pero era la ruptura del mundo, ¿no? O sea, o sea, bueno, pues si me hubieran dicho que había un terremoto, o sea, o que se caía que se caía el mundo, pues hubiera sentido lo mismo, ¿no? Cuando mi madre entró y nos dijo esto, yo creí que me moría yo, ¿sabes? Y bueno, pues yo todavía recuerdo pues el funeral de mi padre, recuerdo la compañía de la iglesia, ¿no? De tantos amigos que nos ayudaron, y recuerdo pues eso, este gesto de los sacerdotes y del sacerdote que predicó,
que predicó la resurrección, ¿no? Y que fue el primer momento en el que yo dije, yo no me puedo separar de aquí, no me puedo separar de la Iglesia y de Jesucristo, porque era el primer momento de conciencia de decir, nada tiene sentido si Cristo no ha resucitado, ¿no? Como algo, no, si mi padre se puede morir, si yo me puedo morir, si se puede morir, o sea, se puede caer el mundo, que tiene sentido, ¿no? Cada día, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me hizo crecer, como te decía, vinculado a la Iglesia. Yo tengo 45 años, yo viví un momento de la vida de la Iglesia y de España, pues del principio de la gran secularización, de la gran secularización. Te tocó lo último de Franco en la niñez, ¿no? ¿O ya no? No, yo ya nací justo cuando yo nací recién estrenada la transición. Yeah. Oye, y a ver, nada más vamos a regresarnos tantito a esa parte, digamos, tú en la niñez, bueno, pierdes a tu padre y tienes pues decisión o darte cuenta de varias cosas que empezaste a ver que la iglesia pues era el lugar en el que querías estar pegado, pero ¿cómo era precisamente ser un niño, aunque estabas en una escuela, pues bueno, católica, ¿verdad? Y luego el irse a Burgos, pues bueno, otra cosa decías también allá. ¿Cómo era esos años de niñez y con esto que acabas de decir de esta España que se estaba estrenando en una, pues digamos, libertad religiosa, porque así es como la ponían, ¿no? Y secular y sin la opresión de la iglesia y del gobierno y de tantas estas cosas, ¿verdad? ¿Tú tenías algo de conciencia ahí o estabas envuelto tal cual en un mundo católico y así veías a todo el mundo? ¿Cómo era el ser católico en España en esos tiempos? Oigan, pues ahora estamos planeando varias cosas, muchos simposios católicos virtuales para el próximo año y alguno que otro evento que se va a poner muy bueno. Y estamos por sacar pues algo para que tú puedas regalarle o pedirle de regalo a alguien más. En catolicovirtual.com puedes comprar para alguien más o para ti mismo o pasarle la liga, repito, a alguien para pedírselo de regalo de Navidad y que pueda consumir pues ya todo lo que vamos a estar haciendo que durante diferentes tiempos sin tener que meterse. Quieres ver todas las grabaciones de los 3 simposios católicos virtuales de este año que estuvieron padrísimos y bueno, el próximo año empezando por el simposio de Iglesia Doméstica, tener acceso sin importar pues los días en los que es gratis, que bueno, ustedes saben, 4 días es gratis, las cosas que pasan en vivo y todo esto, pero pues a veces estamos en medio del mundo, tantas cosas complicadas, pues no nos da el tiempo. Bueno, pues también tenemos a mucha gente trabajando en todo esto, las plataformas digitales cuestan, todo esto cuesta, entonces queremos seguir creciendo, haciendo más cosas por la nueva evangelización, para formar de diferentes formas, para entretener a los católicos latinos. Entonces, este es un regalo para ti o para alguien más que también ayuda mucho a la nueva evangelización para que podamos seguir haciendo pues más y más cosas padrísimas. Ahí en catolicovirtual.com vas a poder ver. Estamos, bueno, pero ya que salga esto ya esté 100% definido, por eso no te digo precios ni nada, pero es un valor que vas a poder comprarlo ahorita antes de Navidad. Nada más va a estar abierto antes de Navidad. Son 2-3 semanas que va a estar abierto esto con acceso a todo. catolicovirtual.com. Va a estar padrísimo todo lo que viene. Muy emocionados desde ya. Regresamos a la platicada. O sea, es verdad que era, pues mira, yo por esa experiencia lo que experimentaba sobre todo es como no comprender el mundo, ¿no? O sea, yo percibía como que a mí me pasa, la percepción muchas veces en la infancia, ¿no? Sobre todo ayudado por mi abuelo, o sea, yo sobre todo iba a los veranos a Burgos, ¿no? En los tiempos en España, en julio y agosto no hay escuela y nosotros íbamos a Burgos, mi abuelo iba siempre a misa, además estábamos, o sea, bueno, pues yo le acompañaba, ayudaba en misa y eso me acompañaba mucho, yo entendía que para mí era muy importante, o sea, fue muy importante para ver la cercanía del Señor, para vivir, ¿no? O sea, entonces yo había experimentado un sufrimiento que las cosas que me ofrecía el mundo no podía responder. O sea, la ruptura en mi adolescencia, ¿no? De haber pedido a mi padre, a mí no me valía que España fuera bien y que pudiera conseguir dinero, que pudiera conseguir prosperar más que mi familia. Había cosas que a mí no me valían.
porque a mí solo me valía la resurrección. Pues es verdad que yo no entendía por qué a ellos les valía. Y por eso, bueno, pues es verdad que a veces, sobre todo en la juventud, en la adolescencia, pues empiezas a vivir una doble vida a veces, ¿no? Sí, te iba a Eh, preguntar, porque platicas tú la adolescencia así de la resurrección y de estar cercano a la iglesia, pues no es lo más normal en la adolescencia, ¿verdad? Uno empieza con rebeldías, pero también pues con dobles vidas, ¿verdad? Cuando uno sí está metido en alguna familia o en algo así, y es cuando hay muchas cosas acá también en la mente que nos separan también de nuestras raíces y nos llama el mundo y de todo, pero tú estás diciendo que pues el tema de la resurrección y lo central que era Dios y la iglesia. ¿Cómo era vivir eso? ¿O eso era una parte de tu vida y al otro lado sí había otras caras? ¿Cómo vivías tu adolescencia, padre? sí, o sea, yo pues era un adolescente, un joven normal, que quería ser querido y quería ser acogido y necesitaba, pues como todos, ¿no? Pues la compañía de los demás y es verdad que en cierto modo, en algunos aspectos, me sentía un poco extraño, ¿no? Como alguien extraño que le pasa una cosa o que tiene una percepción que los demás no comprenden, ¿no? Y eso hacía pues que a veces, en el deseo de ser comprendido, de ser querido, pues viviera lo mismo que los demás, pero pues la fe era como algo de lo que yo participaba, pero sin que hubiera entrado a configurar mi vida, ¿no? O sea, llega un momento en la vida en que tú te das cuenta que, bueno, que ya no te vale la fe de niño, ¿no? O sea, que necesitas un encuentro con Jesucristo que yo añoraba, pero que no tenía. O sea, yo salía con mis amigos y me costaba no vivir la fiesta o vivir el desenfreno o vivir pues la competitividad de la misma manera que ellos, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues de repente tú experimentas que necesitas esto, ¿no? Y el Señor tuvo la misericordia de concedérmelo cuando yo tenía 17 años. Yo tenía 17 años, fue el primer encuentro que yo recuerdo totalizador, ¿no? O sea, yo participaba de los grupos de la parroquia. De hecho, muchas veces ya empezaba la gente a no querer ir a los grupos de jóvenes y yo no entendía por qué, porque es verdad que yo sí ahí percibía cosas que eran muy buenas, como una amistad diferente, como un hablarme de cosas como la relación de pareja, muchas cosas que yo veía que era mucho más adecuado, mucho mejor, pero no, bueno, pues es verdad que si tú experimentas que falta algo, ¿no? En ese momento es cuando las compañeras de confirmación van a una Pascua juvenil y vuelven cambiadas. La primera vez que yo veo a alguien en mi entorno cambiado, ¿no? Había sido algo especial. Nosotros habíamos ido de convivencias, pero no le habíamos dejado al Señor que nos tocara de esa manera. Y entonces yo me empeñé y convencí a mi madre para que me dejara el año siguiente ir. Y aquella Pascua pues, fue el primer momento en el que yo me rendí ante el amor del Señor, ¿no? Oye, pero explícanos qué quiere decir eso de Pascua Juvenil para los que no tengan idea. Digo, ya en otros invitados nos han platicado, pero me imagino que significa algo diferente. Si tuviste que pedirle permiso a tu madre de ir, ¿era ahí mismo en Madrid o era en Burgos o era en dónde? ¿Y qué pasaba? ¿Te ibas a vivir varios días allá durante Semana Santa, Pascua? ¿Cómo estaba la cosa? ¿Qué pasó? Sí. Era, bueno, sí, las experiencias de Pascua aquí en España, que se hacen todavía, son durante la Semana Santa, los días de Semana Santa. Se va a vivir juntos para hacer una experiencia del triduo pascual, fundamentalmente, y del amor del Señor. Viviéndolo en un ambiente, nosotros lo vivimos en el Pardo, en un monasterio que tienen los franciscanos, y yo estaré siempre eternamente agradecido a este sitio. Luego he ido a casar allí a algunos amigos porque es un sitio de bodas importantes y no puedo dejar de estar agradecido a ese lugar donde el Señor tuvo la misericordia de tocarme el corazón y de decirme que había un Dios que me quería y que eso que yo había intuido, que solo bastaba la resurrección, no era una cosa, yo qué sé, de alguien raro, sino era la verdad de la vida, aunque había que dejarle tiempo para que pues otros lo pudieran entender o lo pudieran vivir, ¿no? Y esto es un poquito, o sea, yo me acuerdo de salir de allí diciendo, yo quiero que mi vida
sirva para que otros puedan hacer la misma experiencia que he hecho yo. Ah, de plano, o sea, tal cual ya saliste convencido de ahí. Pero ¿qué pasó entonces? O sea, ¿estabas tú en una oración o fue una plática o fue el conjunto de cosas o fue la gente o fue una actividad? ¿Qué fue? Sí, o sea, es verdad que el Señor pasó con una intensidad muy fuerte en la que luego permaneció en mi participación en la vida de la Iglesia, por lo menos los 2 años siguientes, y luego, bueno, pues ahora te cuento un poquito. eh, Pasó, o sea, no en un momento de súper intensidad, sino como Pedro en la transfiguración, que yo sí me reconozco en alguno de los momentos de descanso, ayudando a alguno de mis amigos, diciendo qué bien se está aquí, ¿no? Yo me acuerdo que un amigo pues tuvo un problema y se encontraba mal y estuve por la noche acompañándole, ayudándoles, y yo casi sin dormir decía, pero qué bien se está aquí, ¿no? O sea, qué bien se está contigo, Señor, que no necesito ni dormir, ¿no? Que puedo estar entregándome por los demás, pues feliz, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que yo hice, ¿no? De qué bien se está aquí y qué gracia que los Encontraste demás tu puedan lugar. encontrar. Sí, 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 sí. Oye, Esa es la experiencia. y esa certeza con la que sales de que quieres, pues bueno, de que encontraste tu lugar, pero que eso es lo que quieres hacer, ¿cómo, digo, ahorita ya nos diste un tip de que pues a lo mejor duró un par de años o cómo estuvo ahí, qué hiciste tú saliendo? Porque decías, estabas pues en la adolescencia, entre que sí, que no, y pues normal, la adolescencia normal, pero vas, el Señor te cambia, ves tú que es tu lugar ahí, ¿qué pasa con este adolescente de 17 años al salir de ahí entonces? Hombre, lo primero que pasa es que yo sí que salgo con una certeza de que esto lo quiero vivir ya a tope, y que luego, bueno, la pregunta vocacional surge, ¿no? Decir, bueno, Ahí, pues luego, instantáneo, sí, o sea, fue saliendo de ahí ya estabas con la cosa. sí, con la pregunta de si el Señor querría que fuera sacerdote, o sea, porque, bueno, pues como tú dices, podía haber sido inmediato, no, pero ahí es verdad que fue el primer momento que dijo, pues, ¿y si el Señor quiere que seas sacerdote? Hmm. Y bueno, pues ahí empezó un poco la lucha de irlo comunicando. Es verdad que en aquel momento, pues es verdad que mi entorno, pues era, cuando yo se lo decía, pues era como si les hubiera dicho que me quería ir a Marte, ¿no? Era una circunstancia, pues, que digo, bueno, ¿cómo puedes, si ahora lo que hay que hacer es entrar en la vida, hacerte profesional, ganar dinero, pues, a vivir a tope, que estamos en un momento histórico único para todo esto, y que cómo vas ahora a dedicar a algo que está como pasado, como, bueno, como, sí, no, o sea, de hecho, mi madre, como soy el hijo mayor, pues le costó al principio, ¿no? Y de hecho fue la dificultad, porque ella lo que percibía un poco es que, que el ser sacerdote era una cosa gris del pasado, ¿no? Mm. Y no una cosa, no una posibilidad que podía cambiar mi vida hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues el sacerdote que me lleva, y bueno, con mi madre, pues decidieron, bueno, mira, estudia en la universidad y bueno, pues después vamos viendo, ¿no? O sea, tú Y querías bueno, casi ya irte a un seminario, pero la recomendación fue para el otro lado, vete a la universidad. sí, sí, sí. Yo es verdad que, claro, no sabía, vamos, no sabía ni ir a un seminario ni sabía nada. Entonces, pues, claro, si las personas, los sacerdotes que me guían me indicaban esto, pues bueno, pues obedecí, y fue también un momento muy bonito, ¿sabes? Porque la universidad fue un momento de certificar, o sea, pues son los años 90, un momento muy bonito de vida en España, en la ¿Ahí universidad, mismo estuviste en Madrid? sí, en la Autónoma. Mm. Yo me gradué en la Autónoma de Madrid. Estudié química, ciencia de los alimentos, que es una especialidad de químicas. Órale. Y fue muy bonito porque, bueno, pues fue tener en mi mano, o sea, ya no era que tú te fueras, fueras sacerdote porque no has podido hacer otra cosa, ¿no? Sino el Ujú. Señor quiso que yo fuera sacerdote porque tenía la certeza de que lo que quería era todo, ¿no? No Ujú. quería, y el único que me lo podía dar todo era Jesucristo, ¿no? O sea, y esto era así, porque es verdad que fue un momento muy bonito de certificar toda la belleza
de lo que es el estudio universitario, de lo que es la amistad, de lo que hacer amigos que me acompañan todavía y que me ayudan todavía, pero de ver que algo faltaba, ¿no? De vivir relaciones muy bonitas, de tener amigas muy buenas, de tener, pero algo faltaba, ¿no? Algo faltaba y yo tenía que certificarlo, ¿no? Oye, Ahí fue cuando el y, Señor... y seguías tú antes de llegar a esa parte que me imagino para dónde va, donde el Señor pues te va a volver a llamar o algo así. Ahorita nos platicas eso, pero dijiste en la juventud o en la niñez estabas en una escuela franciscanos y luego dijiste que en la adolescencia estabas en grupos parroquiales, pero el retiro que fuiste al Prado fue con franciscanos. Todo este tiempo y el sacerdote, pues no sé si era de la parroquia o era un franciscano, un fraile franciscano. Todo este tiempo de la universidad, ¿tú estabas en algún grupo con alguna, pues digamos, pues con alguna congregación como los franciscanos o religiosos o era un tema de parroquia o era ¿cómo era tu acompañar? Oigan, pues bueno, ya les he estado platicando y ya he estado diciéndoles de cómo estamos buscando gente comprometida, discípulos que se quieran dedicar de alguna forma, ya sea voluntarios, haciendo pues que de esto su apostolado para evangelizar, para formar, para entretener a latinos de todo el mundo, o también los que quieran pues ver esto con un futuro a lo mejor más laboral, poner sus dones al servicio de Dios y también empezar a ver frutos económicos de eso de alguna forma, freelancer, proyectos para ir caminando medio tiempo, tiempo completo, hay de todo. Aquí abajo vamos a poner un link, hay varias formas en las que te puedes unir, haciendo voces para podcast, apoyando temas de mercadotecnia o bueno, project management. Estamos buscando a alguien que me apoye en muchos de estos temas, digamos, de una forma más ejecutiva, ¿verdad? Que bueno, me estoy volviendo un poco loquito más, ¿sí? Y bueno, pues así muchas cosas. Ahí abajo puedes ver el link. Hay muchas formas de apoyar. Ahorita no se necesita tiempo completo y hay, pues, repito, es poner tus dones al servicio de la nueva evangelización a través de esto que estamos queriendo hacer para que haya contenido atractivo y producido con mucha calidad allá afuera. Únete al equipo de Juan Diego Network. Ahí abajo puedes ver el link. Dios te bendiga. Regresamos a la plática con el padre David. El tiempo ya de la juventud, vamos a ponerla, una vez que el final del tiempo de preparación para la confirmación, yo lo hago en la parroquia, porque la parroquia de mi barrio nace y me pide el sacerdote, bueno, pues mira, acompáñanos, vente a la parroquia y así empezamos los grupos de jóvenes y empezamos a vivir aquí juntos la fe, ¿no? Oye, Entonces, cuando dices nace, quiere decir literal, no había iglesia en el barrio y sí, arman la iglesia, se convierte en parroquia y te toca a ti estar desde ese inicio. Lo cual no era común, por lo que estás diciendo, en esos tiempos en España, o sí era común, o cómo era eso. claro, bueno, sí, surge una parroquia nueva que no es bueno, pues el barrio crece un poquito y consideran que se necesitan más templos y nada, pues entonces surge esa parroquia, ¿no? Que es pues como tú dices, ¿no? Pues también un gesto de ternura que el Señor tiene conmigo, pues poder ver este crecimiento y este nacer de la iglesia en una zona y bueno, pues poder ayudar desde primero a disfrutar y crecer en ella y luego pues también poder, bueno, servir en ella a aquellos primeros niños que hacían la comunión como catequista, pues al coro, distintas cosas bueno, que fueron maravillosos, ¿no? Que fueron unos años maravillosos y una vida maravillosa que el Señor me regaló, en la que me fue acompañando, ¿no? También, pues, como te decía, ¿no? Pues también viviendo muchas veces en el mundo y muchas veces, pues, muy tocado por el mundo, ¿no? Y por lo que el mundo según San Pablo, ¿no? No según, no, según San Pablo como viviendo pues también para mí, ¿no? Viviendo en el egoísmo, viviendo pues para mi placer, viviendo sin querer madurar en los aspectos y quererme convertir en los aspectos que no que me costaba de mí, ¿no? Pero es verdad que la presencia de la iglesia y el poder vivir en la iglesia, los grupos de la parroquia, me ayudó mucho a que el Señor estuviera ahí para poderme gritar de vez en cuando, ¿no? Y para poderme volver a recoger cuando me caía. Órale.
Oye, y así fue la juventud. Mientras estudiabas tu carrera, bueno, industrias alimentarias o ciencias, ¿cómo decías? Sí, ¿Cómo se llama? Ciencias alimentarias. O sí, sí, estabas todo en ciencia, la parroquia. ciencia. Sí, ese tiempo fue en la parroquia, sí, fundamentalmente la parroquia es donde viví mi fe. Además, bueno, en la universidad también, ¿sabes? Sobre todo el último año, porque el último año nosotros en Madrid se nos ofrecía hacer un año de discernimiento, ¿no? Un curso de discernimiento Mm, vocacional. mm, Y yo veía, ¿no?, que algo no cuadraba y que antes de empezar, o sea, no podía, o sea, era un momento que tenía que aclarar eso, ¿no? Entonces ese mm, año coincidió que también algunos de los amigos que estaban con nosotros pues estudiaba allí, ¿no? Y mm. fue bonito encontrarnos allí y vivir juntos allí la fe, ¿no? Oye, y tú, La- ya nos platicaste ahorita que, bueno, te sirvió mucho esta parte así, pero durante estabas ahí en este proceso en el que tú tuviste a los 17 y los próximos par de años, sobre todo más fuerte, como que estas ganas o este llamado lo estabas sintiendo para ser sacerdote, pero en medio de estar, pues, tal cual en el mundo, ¿verdad? Como dices, y en medio, pues, de la Universidad Autónoma, que pues no era, pues no había ahí nada católico, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Tú sentías de repente este llamado o te ibas olvidando poco a poquito de esto o siempre estaba presente ahí el llamado y tú estabas, pues sí, de repente pues en el mundo y acá, pero el llamado estaba ahí siempre? ¿Cómo fue eso? sí, yo creo, o sea, vamos, la conciencia de que yo tenía que aclarar lo que Dios quería de mi vida, sí, eso sí. O sea, claro, yo no podía decir que lo que tenía era vocación. Yo Mm, lo que sabía es que Dios, o sea, yo quería vivir con mucha intensidad la relación con el Señor. mm, Eso sí, y que podía ser que quisiera que fuera sacerdote. Pero claro, yo tenía claro que eso necesitaba el discernimiento de la iglesia y que eso no podía mm, decirlo yo que lo tenía o no lo tenía, ¿no? mm, mm, Entonces, bueno, pues esto, esa fue el caminar, ¿no? Después el Señor tuvo la misericordia, pues de, como te decía, de permitirme. Yo recuerdo sobre todo la catequesis, que a mí me ayudó mucho el enfrentarme a tener que transmitir la fe, mm. para preguntarme sobre mi fe, sobre quién era Claro. yo, sobre, bueno, pues por qué yo estaba con estos niños, ¿no? Compartiendo la fe y ayudándoles en el camino, ¿no? Y después de eso, pues también pues la compañía de los jóvenes, de los amigos con los que pues esos años estábamos allí en la parroquia y nos acompañábamos y me ayudaron mucho, ¿no? Además pues, de los sacerdotes, ¿no?, que me cuidaron y que dedicaron también su vida y su ministerio a estar allí y a entregar la vida por cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues así fue, ¿no? Así fue ese tiempo. Para mí el tiempo de discernimiento del seminario y luego el seminario ha sido un momento de gran gracia, de grandísima gracia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo ya al final de la universidad les digo a mis amigos, mira, voy a ir al seminario, quiero ir al seminario porque mira, esto es lo que me pasa, a mí no me cuadra la vida y tengo que saber si Dios quiere que sea sacerdote, porque esto es lo que me pasa, ¿no? Que me parece apasionante entregar la vida al amor del Señor. Yo me acuerdo que una de las cosas que un amigo me decía, ¿no? Decía, mira, a mí me parece súper bonito, ¿no? Que hagas algo así, que todavía haya gente que quiera entregar la vida, pero el problema que yo tengo es que yo creo que al final la vida no merece la pena entregarla, ¿no? O sea, que vivimos en un mundo en que pues lo máximo que puedes aspirar es a pasarlo un poco bien, ¿no? Porque la vida es muy dura no existe una experiencia que pueda responderos, no puedes vivir enamorado totalmente, ¿no? O sea, como eh, ya pues en la universidad habíamos soñado enamorarnos y vivir una vida apasionada y habíamos visto que el amor platónico no dura, que las cosas se estropean, y bueno, pues yo es verdad que no le pude responder, no le pude decir, bueno, pues no lo sé si es posible vivir enamorado toda la vida, ¿no? Porque él lo que veía es que yo estaba enamorado, yo estaba apasionado por este amor de Jesucristo que me habían dado. Pero yo no quiero renunciar a que sea posible, yo quiero saber si es posible, ¿no? Y el Señor en ese momento tuvo una gran misericordia de ponerme delante sacerdotes como Pablo Domínguez, que seguramente habréis visto la película de La Última Cima. Pablo Domínguez fue mi profesor, o sea, yo tuve una suerte, Ah, o sea, de mira. tener
gente santa Sí, delante, ¿no? O sea, me tocó verla cuando vino acá a Cotelo a presentarla, pues no sé, hace, ¿qué? ¿10 años o sería más? Pues ya no sé hace cuánto sí, sí, murió él. hace 10 años yo ya estaba ordenado. Julián Carrón, que ahora lleva Comunión y Liberación. Ya he tenido profesores Pero eso ya que... fue en el seminario. Sí, 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 Y antes sí, sí. de, tú cuando dices, yo quiero hacer mi discernimiento, por default fue, ¿sabes qué? Diocesanos. O sea, nunca fue ver con alguna congregación, o sea, el tema de los franciscanos o algo ahí. Siempre fue, pues voy a discernir, pues yo estaba en la parroquia y fue lo natural, o cómo estuvo ahí en la mente de David. Sí, 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 sí. Bueno, es verdad que, bueno, pues que en ese momento, pues había como circunstancias, o sea, es verdad que yo estaba en la parroquia y entonces, bueno, pues lo que parecía como más natural es, o sea, claro, yo la pregunta que tenía no era tanto dónde, sino Mm. si era esto lo que quería el Señor, ¿no? Ya. Porque igual sí, porque claro, la presión era tan grande a decirte esto no es posible. O sea, yo veía, pues es verdad que los primeros años de seminario mi madre sufrió mucho, entonces era muy Mm. difícil, ¿sabes? Era muy difícil. Entonces, claro, la pregunta de dónde no era tan importante. Yo necesitaba con quién, ¿no? O sea, una concreción rápida. Y bueno, pues por eso también, como estaba en la parroquia, pues fui al discernimiento diocesano, ¿sabes? Pues es verdad que la vida religiosa pues a mí me sigue acompañando muchísimo y tengo amigos religiosos y bueno, pues ahora vivimos vivo con un seminarista, con un chico que hemos acogido, vivir con siempre, sobre todo en la otra parroquia, he tenido la suerte de vivir con los otros sacerdotes. Yo creo que la vida comunitaria es una gracia muy grande, ¿no? Y yo creo que además con humildad hay que buscarla, ¿no? Y los sacerdotes tenemos que estar con otros sacerdotes caminando y en relación para tener frescura y para tener el amor del Señor fresco, ¿no? Para que nos corrijan, para que nos convirtamos, para que todo esto, ¿no? Mm. Entonces, pero bueno, es verdad o sea, lo que pesó fue bueno, pues que en ese momento estaba en la parroquia bueno, que yo lo que más me urgía es que alguien me dijera si Dios, si lo que a mí me pasaba es que Dios quería que fuera sacerdote o esto que me pasaba no tenía que ver nada con que yo fuera sacerdote, ¿no? Entonces, Mm. bueno, pues así fui al seminario, ¿no? Oye, y esta parte, digamos, pues ya que fuiste al seminario y dices, tuviste estos pues grandes maestros y demás, ¿cómo te fue pues esta duda que tú tenías y con esta realidad en tu casa de tu mamá, la certeza, cuándo llegó de que Dios sí te estaba llamando? Porque hace ratito también dijiste, pues yo tenía que estar ahí, el discernimiento pues era a través de la iglesia y demás, pero cuando se vuelve una certeza ya la mente de este joven David, después de haber estudiado, después de tener estas oportunidades por todo, digamos, en el mundo, pero siguiendo enamorado, cuando se aclara el panorama y de aquí soy, dijiste. Pues mira, para mí fue muy importante los primeros años del seminario y ver con mucha claridad que Dios cuando pone en el corazón, cuando te enamora de Jesucristo, no lo hace parcialmente, sino él echa la apuesta para siempre, ¿no? Él se echa adelante por nosotros para siempre. Para mí eso fue definitivo, eso fue fundamental. Que el Señor, yo sabía que el Señor no se iba a echar para atrás, porque había visto en Pablo Domínguez, había visto en Julián Carrón, había visto en Javier Parades, en sacerdotes que, que no se echaba atrás, ¿no? Que ellos me testimoniaban que el Señor no se echaba atrás y que, como ellos nos decían, lo mejor de la vida está siempre por llegar, ¿no? O sea, siempre por llegar porque siempre puede llegar al Señor y siempre puede ser nuevo porque siempre tu corazón puede estar más abierto a cogerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que el Señor me regaló. O sea, la certeza nació de ver en la iglesia otros en los que podía decir que el Señor no te dejaba y que la iglesia fuera reconociendo que esto que yo decía que me había pasado coincidía con una llamada vocacional. O sea, también eso fue muy importante, ¿no? En el proceso, pues ir viendo que la iglesia reconocía que esto que yo decía, pues solo podía venir de una llamada de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos cosas fueron muy definitivas, ¿no? Y yo doy muchas gracias a Dios
por las dos cosas, ¿no? Que me tienen hoy pues en mis debilidades, pues eso, ¿no? En mis frustraciones a veces o en mis miedos, pero con la certeza de que el Señor no me va a dejar y de que lo que me ha pasado, lo que ha hecho el Señor conmigo es llamarme aquí, ¿no? O sea, con la certeza de que Él me tiene aquí, porque quiere aquí, Se, ¿no? Y esto es maravilloso. se me hace muy padre, muy único. No había escuchado, yo creo que de alguien que platicara pues la historia de su, pues digamos, de su vocación, de su llamado. La parte que tú en varios momentos de esta platicada, pues le has dado pues fundamental al rol de la iglesia en el llamado, ¿no? Y en el discernimiento y al final, pues en el, pues sí, ya irte para el sí, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, no, para mí ha sido fundamental la iglesia, sí. El Oye, Señor, y entonces esta parte, digamos ya, pues bueno, estás en, pues ¿qué son? Fue finales de los noventas entonces, cuando empezaste sí, sí, ¿verdad? Finales de los noventas. ¿Cuánto tiempo es ahí en Madrid para ya ser ordenado sacerdote? ¿Cómo fue 7 años. 7 años? Ah, bueno, ok. Pues sí, casi, creo que acá son 8, bueno, ya no sé, porque algunos ya ves que el año, hay una especie de año ahí de apostolado antes del diaconado transitorio y algunos después y luego se vuelven 2, 3 años y pues ya no sabes acá cuánto es esa parte antes de ordenarse, pero entonces son 7 años y tú estabas entonces pues llegando como un sacerdote joven, estudiado, ¿verdad? Eh, que estabas pues rompiendo algo de moldes, ¿no? Pues para esta España que pues ya tenía, digamos, ya estaba, pues bueno, no en la niñez, digamos, esta España secular, sino ya estaba agarrando la adolescencia, pues para bien y para mal, ¿verdad? En muchas cosas y pues secularismo, pues a ultranza dirían muchos, que empezó a agarrar a partir del 2000, hay muchos tintes, ¿verdad? No nada más políticos, sino sobre todo sociales, ¿verdad? ¿Cómo fue esta parte para ti pues, con la formación tanto del mundo, pero con tu propio camino espiritual hacia el sacerdocio? ¿Ya te asignaron, saliste, fuiste ordenado, te asignaron a alguna parroquia, fuiste vicario en algún lado, te quedaste? ¿Para dónde te fuiste y cómo fue esto ya estando en el mundo como un joven sacerdote? Otra interrumpida. Rápidamente les platico que tenemos un podcast que es parte de Juan Diego Network, que normalmente aparece pues en los top charts en muchos países en podcast y en Spotify, que es una reflexión diaria, una meditación diaria muy cortita, diferentes personas, hay todo un equipo detrás de esto, se llama Meditación del Día RC y ahí abajo puedes ver el link o en juandiegonetwork.com/podcasts. Si no, Spotify, Apple Podcasts, donde quiera que escuches tu música, Meditación del Día RC. Meditaciones de laicos, de repente consagrados, padres, padres creo que muy de repente, pero de una forma fresca, de musiquita, se está meditando sobre el Evangelio del día, de una forma pues muy padre, cortita, 8 o 10 minutos máximo, ¿verdad? Vas a poder empezar el día con todo, tal cual, con todo en presencia del Señor y de una forma muy diferente a lo que pues hay allá afuera normalmente. Meditación del día RC. Ahí abajo está el link. Regresamos a la platicada. Yo, fundamentalmente, en la iglesia he tenido a bien siempre tenerme en parroquia como destino fundamental, ¿no? Luego, pues la iglesia me ha pedido algunas cosas, pues estar en la universidad, también en los centros escolares de la zona donde he vivido. Pero bueno, yo estoy en 3 parroquias: en la Purificación de Nuestra Señora, en Carabanchel, en Santo Domingo, que también está en Aluche, y en Jesús y María, que es la parroquia en la que ahora estoy, que está en Aluche, ¿no? Esas son También. las 3 parroquias que he estado y bueno, pues donde he aprendido a ser cura y a vivir la fe un poquito en esta España diferente y en este momento histórico diferente que el Señor nos regala y que bueno, pues también es para nuestra conversión, ¿no? Y para la conversión del mundo, ¿no? Que es lo que vimos ahora, ¿no? Pues es verdad que España ha cambiado y el mundo, yo creo, también, y pues la situación de la Iglesia ha cambiado muchísimo en cada decenio de mi vida, ¿no?
Ujú. Y en estos últimos decenios, pues también ha cambiado mucho. Este tiempo de ministerio ha sido muy diferente, ¿no? La Iglesia pues está constantemente a prueba, ¿no? Y constantemente llamada a la conversión y a ser signo del Evangelio en cada momento, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí vamos viviendo, ¿no? Ha habido muchos retos en estos años, pues de misiones, sobre todo con el reto de transmitir la fe y de evangelizar a los jóvenes, que hemos vivido muchas experiencias. Ándale, platícanos un poco de eso, porque cuando se dice en evangelizar, la semana pasada tuvimos un invitado de España y él nos platicaba, también de Madrid, híjole, ya no me acuerdo del barrio, pero él se bautizó a los 28 años y él decía, pues sí, Dios ni existía, ¿verdad? En su niñez, o sea, no era parte de nada, ¿verdad? Dios. Y esa es la realidad de muchos. Entonces, cuando tú dices evangelizar, es muy diferente que cuando acá decimos evangelizar. Acá decimos evangelizar, pues es que a un bautizado, ¿verdad? Y pues básicamente que se vuelva practicante al tener un encuentro personal, ¿verdad? Pero todo mundo acá conoce de la iglesia, ha vivido de alguna forma como está tan enraizado en nuestra sociedad, nuestra cultura. Allá, sacerdote joven, llegando a una parroquia así, cuando dices evangelizar, significa otro mundo de evangelizar. Explícanos un poquito en la práctica qué significa eso y cómo se hace esto tan complejo que es por primera vez presentarle a un Jesús vivo, a alguien que nunca ha escuchado mucho. Digo, obviamente hay de todo, ¿verdad? Mucha gente sí tiene un antecedentes católicos, para bien o para mal, ¿verdad? Pero bueno, una gran cantidad de personas pues no conoce a este Jesús vivo, y lo que conoce es a través de pues de estas historias de los abuelitos o de lo que sale tanto en los medios ahora, que pues está ligado a la iglesia, poder, corrupción, pasado, muchas cosas así, mucho bagaje, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir evangelizar ahorita en España a los jóvenes, padre? Pues mira, sobre todo mostrarles un Dios vivo, un Dios que es capaz de cambiar la vida y que es capaz de salvarla, ¿no? Entonces, yo creo, si tengo que compartir un poco así resumidamente, ¿no? El camino que yo he ido haciendo con mis hermanos, ¿no? Y dentro de la iglesia, ¿no? Como te decía, en estos años, nosotros que hemos intentado pues hemos hecho distintos intentos, ¿no? de evangelizar, ¿no? Yo reconozco que desde el principio, ¿no? O sea, lo que yo he percibido, yo me acuerdo que tuve que llevar en mi arciprestazgo, en las 7 parroquias de mi zona, por la primera misión que hacíamos de los jóvenes. Y ahora en la pandemia, el otro día, ayer, hacíamos una evaluación con nuestro vicario de atención integral, ¿no? Que es el que está intentando abordar un poco la evangelización también en distintos ámbitos frontera, ¿no? Pues en las periferias, ¿no? Y él decía una cosa que yo es verdad que es lo que he experimentado a lo largo de la vida de la Iglesia, ¿no? La vida de la Iglesia, los ministros no estamos para organizar como decidir nosotros por dónde tiene que ir el Espíritu, sino para reconocer el Espíritu y ponerlo, y bueno, ponernos y reconociendo la fuerza del Espíritu, posibilitar desde la comunión que esto se difunda y que esto sea un milagro, ¿no? Él contaba, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo una experiencia, como sabéis, pues ahora en España, en Europa, después de la guerra de Siria y de toda esta dificultad donde la inmigración ha sido todavía más terrible, porque la gente viene sin nada, los refugiados vienen sin nada, ¿no? Como pasa en algunos lugares también en Norteamérica o igual en otros sitios, ¿no? Entonces, él contaba que el obispo le llamó para hacer la mesa de la hospitalidad, ¿no? Para posibilitar que la gente tuviera un trampolín para o sea, llegan sin nada, pues tener una casa, un tiempo, para tener un trampolín a que ya ellos empezarse a mover y buscarse la vida, ¿no? Y él decía, cuando a mí me lo dijeron, yo decía, esto es una locura, ¿no? Yo no puedo coordinar esto. Yo voy a buscar qué carismas hay en la iglesia que hacen esto y vamos a hablar y vamos a coordinarnos para intentar hacer algo.
Yo me acuerdo de la primera misión que yo tenía un arciprestazgo muy variado y yo pues vi qué hacían cada uno para evangelizar y intentamos pues hacer propuestas a partir de la experiencia que hacía cada uno, ¿no? Y de lo que cada uno podía aportar a la iglesia, ¿no? No desde un esquema que yo había visto y que se me había ocurrido a mí, sino desde un servir la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y yo cada día veo esto más claro en la Iglesia de España, ¿no? Si hoy queremos ser luz, no podemos, o sea, el tiempo de la pandemia en mi parroquia ha sido igual, ¿no? O sea, nosotros de repente un día cierran todos los trabajos y se queda muchísima gente en el paro. Y yo me acuerdo el primer día que abrimos a entregar alimentos a 250 familias, yo decía, madre mía, ¿y la semana que viene qué les daré? ¿No? O sea, pues, ¿de dónde vamos a sacar para darles? Claro, y bueno, pues ha sido buscar gente que, pues decir, bueno, y tú haces esto, tú puedes aportar esto, ¿no? Y pues el Señor, después de 6 meses, ha dado alimentos todos los días, todas las semanas, a las personas que estaban pasando por necesidad en nuestro barrio. Y además nos ha hecho amigos, nos ha hecho hermanos, ¿no? Nos ha concedido la experiencia de la fraternidad y de la certeza de que el Señor no nos va a dejar, ¿no? Hoy comía con personas que tienen cargos políticos en nuestra administración local y testimoniaban esto, ¿no? O sea, el milagro que ha sido, ¿no? Yo decía, es que esto ha sido un milagro, ¿no? Ha sido, o sea, era imposible pensar en abril. Yo digo, pero fijaros, si en abril nos hubieran dicho que esto duraba 6 meses y con esta intensidad como ha sido en España, la pandemia que no ha dejado de tener una incidencia sanitaria fuerte, ¿no? O sea, en lugares que se ha podido controlar más, pero si nos hubieran dicho que 6 meses íbamos a poder dar de la comer a la gente es con los recursos que tenemos que son tan pequeños en la iglesia y ha sido posible, porque el Señor ha querido, o sea que cuando nos unimos y dejamos al Espíritu Santo que una los corazones, hace milagros. Entonces, esa también es la experiencia que yo veo en la evangelización de los jóvenes, ¿no? Tenemos necesidad de hacer milagros, ¿no? De unir, de ver quién lo hace, de unirnos y de a partir de ahí, de colaborar juntos, ver milagros, ¿no? Y esto es lo que yo veo constantemente en la vida de la iglesia, como el gran servicio que hacemos al mundo, ¿no? ¿Y cómo los que el reino invitas? de Dios ha llegado. ¿Cómo los invitas a ser parte de esto? Porque luego también hay tantas causas sociales, ¿verdad? Y luego de repente podemos caer bien fácil en esto que también el Papa ha hablado mucho, ¿no? De ver simplemente a la iglesia como una organización de la sociedad civil más, ¿verdad? Que pues hace cosas buenas, ¿verdad? Y lleva comida a los enfermos o a los que faltan y ayuda a esto, lo otro. Pero acá con la parte espiritual, de repente, pues bueno, ¿cómo puedes atraer o cómo invitas tanto a ser parte de esto a jóvenes, ¿verdad? Con la mentalidad de que hay algo más, ¿verdad? O no, simplemente se van metiendo y poco a poco van conociendo un Dios. Y luego también ahí pegado a eso, padre, a la gente a la que sirven, por ejemplo, todas estas comidas y demás, ¿cómo vas mostrándoles a este Jesús también a través de estas personas que les están ayudando y también a través de eso evangelizas, ¿verdad? Porque es para los dos lados, es para quienes están involucrados acá y también para quienes reciben. ¿Cómo pasa eso? Sí, esto es un reto que no tenemos hecho, ¿no? Cada día hay que salir al encuentro como hacía Jesús con sus discípulos, caminar y ponerse al servicio de los otros, al servicio de los hermanos, con humildad, ¿no? Cada día y suplicar juntos que el Señor nos conceda reconocerle a nuestro lado, ¿no? Yo lo que intento es que el Señor esté muy presente en las cosas que hacemos y señalarle, ¿no? Pues como hacía yo directamente, o sea, señalarle en cada momento, no es así disimuladamente. Claro, decir, mira, esto que está pasando es un milagro, ¿no? Que seáis hermanos es un milagro que el Señor os regala, ¿no? Que podáis hacer un camino es un milagro, ¿no? Y bueno, pues esto... y luego, como te decía, pues con amigos que van delante, que comparten esto, ¿no? Este viernes pasado tuvimos una vigilia que fue preciosa
con unos amigos de otra parroquia que llevan más tiempo en esta experiencia y que pueden decir con más certeza: el Señor es el que nos ha unido y el que ha hecho esta obra, ¿no? Y es verdad que muchos de los que estaban allí salían diciendo: es verdad que lo que cuenta es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Nosotros hoy no tenemos toda la certeza para decir es el Señor, pero agradecemos que nos lo diga, ¿no? Que es el Señor el que puede hacer el milagro de la fraternidad, que es el Señor el que puede hacer el milagro de la caridad, ¿no? Y que es el Señor el que cada día tenemos que suplicar para que siga sucediendo entre nosotros, ¿no? O entre los jóvenes de anuncio, cuando hacemos las evangelizaciones, o cuando con los del camino neocatecumenal pues hacemos también las catequesis o invitamos. Bueno, pues se trata de ver presente al Señor y de pedirle esta gracia que cada día necesitamos que nos conceda. Oye, y hablando de estas, pues también de cosas diferentes que has intentado o que de las que has sido parte, platícanos un poquito. Digo, creo que ya no se hace, o no sé si se hace en algún otro formato, pero ¿qué onda con el Festival Anuncio en Madrid? Platícanos un poquito de qué era eso y qué hacías tú ahí, cómo pasaba esto y cómo trataba de, pues también de a través de la cultura, ¿verdad? Llegarle a estos jóvenes de hoy, ¿verdad? Pues sí, ha sido un regalo, ¿no?, que el Señor nos dio cuando el Papa Benedicto decidió venir a la JMJ a Madrid, ¿no? Uh-huh. Y entonces, un año antes, los jóvenes de Anuncio, que es una experiencia francesa, pues vinieron a Madrid a vivir con nosotros la fe y a contarnos lo que ellos vivían, como una experiencia de nueva evangelización, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido un camino que hemos seguido viviendo, muy vinculados a ellos, y de hecho, pues este año no por el COVID, pero sí que los últimos años, desde el 2011, desde el 2012, después de que se fuera el Papa, pues hemos estado vinculados con ellos, por lo menos en la experiencia del verano. Y durante el año hacemos una vigilia de evangelización al mes con los jóvenes que se puedan unir, ¿no?, y que puedan acompañar, ¿no? Entonces, la experiencia de anuncio es una experiencia de primer anuncio cristiano, que se hace con la cultura, que se hace con el arte y se hace con la belleza de la liturgia, ¿no?, de una adoración al Santísimo, y con el testimonio directo, que es lo más bello que tenemos en la Iglesia, ¿no? ¿En ese orden, padre? O sea, si es así, atraes con la cultura y los vas metiendo poco a poquito así, luego ya con la liturgia y luego con el testimonio. ¿Si es así en ese caminito que lo acabas de decir o te salió así tal cual? Me salió así, como relatar un poco lo que es. Pues mira, lo que se suele hacer pues es tener alguna experiencia cultural, algún concierto en la calle en torno a la parroquia, que se utiliza para que los jóvenes que estén por allí testimonien que esto están haciéndolo porque Cristo está vivo y que lo pueden encontrar en la parroquia, ¿no? Uh-huh. Donde se abren las puertas y se tiene una adoración al Santísimo, un momento de encuentro con el Señor, con sacerdotes para que te puedas hablar, confesar, con una adoración con cantos preparados, con un equipo de alabanza pues que sigue al Espíritu Santo y que quiere hablarles a los que estén allí a partir del canto, con un equipo de acogida que les acoge a la gente que va pasando y les va indicando, pues les va ayudando, les va dando trocitos de la palabra de Dios para que recen, les va acompañando a subir al altar, a poner su petición o a poner su velita. Y bueno, pues es un pueblo que acompaña a los que van acercándose por allí al encuentro con el Señor. Y bueno, pues ahí surgen cosas preciosas, ¿no? Cosas preciosas, ¿no? Hemos conocido mucha gente pues que nos ha ayudado culturalmente, ¿no? Que ha sido una gracia conocerles y ver la belleza del arte cristiano y de la propuesta cristiana. Y luego es verdad que el encuentro con las personas que, como dices, en España, pues es ya cada vez más variado. Te encuentras gente que no está bautizada, gente que, bueno, pues que incluso es de otras religiones y se acerca por la belleza de la Iglesia, de la liturgia, de lo que se está proponiendo, ¿no? Y bueno, pues también la belleza del camino con los jóvenes, ¿no? De acompañarles, de intentar ayudarles, de intentar ver con ellos un poco pues cómo caminar, ¿no? Que está siendo también bonito.
pues tiene también sus momentos de altibajos, ¿no? Claro. Pero bueno, pues es verdad que también queremos que sea un servicio a la Iglesia, en la comunión con la Iglesia y abiertos a colaborar con cualquier realidad que pueda necesitar de nuestro servicio. Oye, a ver, y platícanos un poquito de esa parte has dicho, bueno, dijiste arte, belleza, ¿verdad? Como que la iglesia, pues tradicionalmente, al menos la mayor parte del tiempo de la historia en la que pues existimos, ¿verdad? Precisamente era la forma en la que catequizaba, ¿no? A través del arte y la belleza, ¿verdad? Por eso tantos vitrales tan hermosos, iglesias y tantas cosas pues tan bonitas, ¿verdad? Que pues se hacían, ¿verdad? Pero muchos dirían que a lo mejor llevamos siglo y medio, ¿verdad? O un par de siglos, a lo mejor desde la Revolución Francesa, que pues olvidamos esa parte como iglesia, ¿verdad? O los católicos ya no estamos haciendo uso de eso, que pues era una arma para evangelizar tremenda en pues, siglos, ¿no? ¿Qué hacen con Anuncio? ¿Cómo le hacen para usar? ¿Qué significa esa parte cuando tú dices a través de la belleza y del arte? ¿Cómo es el primer encuentro eso? O sea, suena medio extraño para mucha gente que está escuchando, por eso quiero que nos expliques qué hacen en la práctica, qué significa esto. Oigan, interrumpo rápidamente para platicarles de Spotlight, un podcast que bueno, detrás tiene el equipo de Lumen Media, que como ustedes saben, muy estrechamente estamos con Lumen Media trabajando. Bueno, de hecho tenemos de alguna forma pues contratado a Selene, que es la que acá trabaja con nosotros en temas de diseño gráfico y demás, y es la que dirige este podcast. Luis Diego Carranza pues, está a tiempo completo, y Betty Riemann es la del podcast para mujeres, La Respuesta es el Amor. Bueno, Spotlight es el podcast en el que Selene pues platica con diferentes personas sobre su experiencia, cómo conocieron al Señor y cómo esto ha tenido impacto en sus vidas, ¿no? Personas comunes y corrientes, ¿verdad? Y sale obviamente en todas las plataformas. Es pues, para los chavos, ¿verdad? Más chavos que para que los que escuchan Platicando en Católico, pero bueno, ustedes también pueden escuchar o recomendarle a otras personas. ¿Para qué? Pues para identificarse con personas jóvenes que están haciendo pues cosas padres, ¿no? Pues al final, como decimos aquí, para extender el reino de Dios desde su trinchera. Spotlight, ahí abajo pueden ver el link y escuchar en cualquier plataforma. Regresamos a la platicada. O sea, es verdad que esto brota de un diálogo con los jóvenes artistas, ¿no? En los que se intenta hacer un camino. El modelo es Francia, donde incluso los artistas durante el año tienen encuentros educativos, o sea, bueno, pues de la fe, compartiendo su experiencia de la belleza, incluso haciendo experiencias musicales juntos, ¿no? Nosotros, pues lo que intentamos es tener relación con las personas que están en nuestro entorno, pues aportando, ¿no? Al mundo cultural, ¿no? Y sí hay muchos, porque uno pensaría que hay como un vacío de católicos en el arte y en la cultura, bueno, en cosas que impactan la cultura tal cual. ¿Sí encuentras suficientes para que sí pues puedas invitarlos a ser parte de este camino? ¿O es algo que se batalla? Es verdad que la notoriedad, o sea, yo creo que como tú dices, sí que tenemos que darles más visibilidad, pero por gracia sí es verdad que si hay un mundo sensible a la fe es el mundo artístico. En España claro. Es un mundo a cuidar y a evangelizar, porque alguien para hacer belleza, la experiencia de Dios ayuda muchísimo, ¿no? Cuando tú tienes sensibilidad para el arte, si hay alguien a quien el anuncio de Jesucristo le puede llegar como más directamente, es alguien que tiene sensibilidad artística, ¿no? Después se juega la libertad, como en todos, ¿no? Pero es verdad que nosotros sí que hemos hecho y sí que hacemos pues un camino precioso de reconocer cómo hay gente que tiene sensibilidad por la belleza, pues cantar para Dios o cantar es algo que aportar, ¿no? Algo que agradecen y que, bueno, pues nosotros es verdad que no estamos, estamos
siempre aprendiendo. Pues por eso todavía necesitamos mucho la compañía y la ayuda de los hermanos franceses, ¿no? Que tienen mucha más experiencia, pues la Iglesia francesa también en esto arriesga con más nitidez, y esto es un bien para nosotros, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que España es un país muy artístico, muy artístico. Los jóvenes son muy creativos, hay mucha creatividad, mucho arte, la música nos encanta, cantamos, o sea, en la familia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que desarrollar mucho talento, tenemos mucho camino para desarrollar talento, pero talento hay. Y yo creo que, como tú dices, esto tiene que ser central en la nueva evangelización. De hecho, hoy las catequesis que funcionan en Europa para jóvenes y para adultos tienen que ser muy cuidadas, tiene que ser algo bonito, ¿no? Tiene que ser algo, no puede ser encuentros que no broten de la belleza de un canto, de la belleza de un... Entonces, bueno, pues esto estamos ahí, ¿no? Sí, como que es algo que en general, pues sí, de repente nos volvimos un poco sosos en nuestras formas, ¿verdad? Pero pues el catolicismo para nada tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, pues se me hace muy padre el retomar la belleza y el arte, ¿verdad? Pues como algo fundamental, sobre todo para comunicar. También debería ser para vivir nuestra propia fe, ¿verdad? Pero para comunicarla a los que no la conocen, ¿verdad? Oye, padre, antes de ir cerrando, te quería preguntar también al principio pues de la platicada, nos platicaste que estás ahí pues en un barrio, en una zona pues que hay muchos latinoamericanos, ¿verdad? ¿Cómo te toca a ti, pues bueno, ahí pues, como parte de tu parroquia, ¿verdad? Y con estos diferentes, pues, no sé, encargos, digamos, o las diferentes cosas que estás haciendo para servir tanto a gente, pues a refugiados, decías, pero también evangelizar a los jóvenes. ¿Cómo te toca esta parte de los migrantes allá, que es una realidad diferente a los migrantes en Estados Unidos? Obviamente el camino es mucho más largo, ¿verdad? Y hay, bueno, a menos de cuando yo estuve allá, me tocó ver también a mucho más sudamericanos, ¿verdad? Allá, que pues en Estados Unidos son más centroamericanos y obviamente mexicanos, ¿verdad? Pero también pues es gente que dejó todo, ¿verdad? Y que está allá y que pues sí tiene pues un catolicismo al menos cultural, ¿verdad? De base, ¿verdad? Pero llega a un lugar, como nos ha tocado tantas historias escuchar aquí, como pues en este sentido, a lo mejor sí parecido a Estados Unidos, a un lugar en el que pues la fe no es pública, ¿verdad? No tiene parte en la vida pública y, y obviamente matices muy diferentes en España que en Estados Unidos, pero también, sobre todo, bueno, pues en el sur, en el centro, bueno, allá en todos lados, ¿verdad? Esta migración y demás, ¿qué está haciendo pues la iglesia allá y tú qué te ha tocado ver? Pues para precisamente responder este llamado del Papa, ¿no? De ser esta iglesia de puertas abiertas con los migrantes y pues también acogerlos, ¿verdad? Porque pues su casa es la iglesia, ¿verdad? Porque su casa pues está a miles de kilómetros. ¿Nos puedes platicar un poquito ahí de esta realidad, por favor, padre? Pues mira, yo creo que el Señor en cada momento nos regala los hermanos que nos regala, ¿no? Y ahora mismo en España nos ha regalado una realidad riquísima pues de culturas y una realidad eclesial riquísima en cuanto a procedencias, nacionalidades, experiencias vitales. Que son la belleza más grande que podemos ofrecer al mundo, ¿no? O sea, el lugar de comunión más importante que hay ahora en Madrid, el lugar de entendimiento entre los hombres, ¿no? Es la iglesia. O sea, el lugar donde los hombres se pueden entender y podemos crecer. Luego tenemos un reto grandísimo de acoger esta nueva cultura y de apostar por ella y de dejarnos sembrar por el Espíritu Santo que viene de Hispanoamérica y que nosotros tenemos que acoger, ¿no? Y que tenemos que hacer crecer, ¿no? También. Ese es el reto que tiene hoy la Iglesia en Madrid, ¿no? Acoger este soplo del Espíritu que viene de hermanos que traen al Espíritu Santo desde el otro lado del charco, como pues los santos de los primeros siglos Nos toca al revés ahora, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, yo creo que esto
esto es muy importante, ¿no? De hecho, hay muchos movimientos procedentes de Hispanoamérica que están creciendo, que tenemos que alentar y que, bueno, pues además con los hermanos que están aquí, pues tenemos que acogerles, acompañarles y hacer que enriquezcan la Iglesia de España como han enriquecido la de Estados Unidos, que sería de la Iglesia Católica norteamericana sin todo el enriquecimiento que han sabido acoger con sus dificultades en Norteamérica, ¿no? Nosotros estamos en ese camino. Es verdad que tenemos muchas ventajas como es la lengua, pero también tenemos la dificultad de que inevitablemente Europa es Europa y Suramérica es Suramérica, Centroamérica es Centroamérica, y tenemos que entendernos, ¿no? Tenemos que hacer un camino juntos. Y tenemos que apostar por caminar juntos, por querernos encontrar y apostar y celebrar juntos, ¿no? Hoy la persona con la que yo comía, que es son una familia española, me contaba la belleza de la celebración dominical en mi parroquia, donde la integración pues es una gracia, ¿no? Y donde la intensidad de la celebración hispanoamericana pues va llenando nuestras celebraciones, ¿no? Y se celebra y se canta con fuerza y se canta y se celebra con alegría, ¿no? Pues esto es un poco lo que... Oye, y se da Sí, también la realidad esta de que también son familias, pues digamos, pues más jóvenes y con más hijos también, ¿verdad? O sea, también es eso, entonces se ven más niños que pues son de latinoamericanos, ¿verdad? Que en las iglesias, y parejas más jóvenes normalmente que las españolas, que a lo mejor pues en general o en mayoría pues no van a la misa, ¿verdad? Entonces eso también pues es lo que dices, ¿no? Como que sí está dando una riqueza ahí tremenda que hay que aprovechar también, ¿verdad? ujú. De alguna forma. Y yo creo, digo, no sé qué, como que, ¿qué fue? 2000, pues a lo mejor 2006, 2007, 2008, bueno, que fue más o menos, pues me tocó estar por allá en algunos de estos, como que había varios temas ahí de, pues digamos, de xenofobia, ¿verdad? Y ataques a algunos, pues, inmigrantes de pues, Sudamérica y demás, pero como que esa parte creo yo que está medio, obviamente sigue de alguna forma en algunos grupos, pero está un poco superada, ¿no? O sea, no es un tema como en otros países, ya están mucho más integrados, ¿no? No nada más me estoy refiriendo a la iglesia, sino en la sociedad también, pues están, digo, se ha dado cuenta, pues, que, pues el lugar y las aportaciones que tienen también, al menos los latinoamericanos, no estoy hablando de africanos, pues de la gente que llega pues del norte de África, que también hay muchos, sobre todo en el sur, ¿no? Sí, hombre, el reto de la acogida siempre es un reto, siempre es un reto. Es verdad bueno, o sea, una de las cosas preciosas de Madrid, de mi ciudad, es que nosotros somos una ciudad de inmigrantes, ¿no? Ujú, Todos, o sea, que todos tenemos familiares que han venido de fuera, siempre lo dicen, ¿no? Que Madrid ha crecido pues a base de personas que han venido de fuera. Y eso la ha hecho muy acogedora. Es una ciudad muy acogedora. Eh, Ahora es una ciudad cosmopolita y, bueno, pues dentro del desarrollo y de las circunstancias de Europa, ¿no? ujú, Pero bueno, eso es verdad que nosotros tenemos ese bagaje que hace que podamos plantear con alegría que queremos pues que la experiencia católica, ¿no? de querer al otro como que querer caminar con el hermano, pues una experiencia que tiene un reconocimiento social o con una aceptación social. Pero es verdad que ahí el demonio siempre intentará dividir, ¿no? Porque sabe que es donde hace daño a la iglesia y donde hace daño al hombre de ujú, cada tiempo, ¿no? Entonces, por eso la presencia, por eso tenemos que luchar porque la iglesia esté presente, ¿no? Porque existe esta mirada, ¿no? Como tú dices, del otro como hermano y del otro como alguien que te aporta y como alguien que tiene no solo, sino una presencia de Dios para ti, ¿no? ujú. La presencia del Señor para ti, del Espíritu Santo para ti, que en otro momento igual tenías que haberte ido tú a Ecuador para poderlo tener y ahora lo tienes en la manzana de al lado, es tu vecino. Ujú. Y tienes la suerte de poder conocer su cultura, de poder probar sus platos, que hermanos son buenísimos, y de poder disfrutar de su fe y de su camino en la fe.
Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino que se está haciendo, ¿no? Que de hecho, pues esto, ¿no? Ayer me alegraba mucho que nuestro vicario decía con alegría que estaban viendo pues cómo hacer presente toda la religiosidad popular Mm, hispanoamericana en nuestras iglesias, cómo acoger todo lo que la fuerza del espíritu que se trae desde allí y que queremos hacer nuestra para que haya el reino de Dios en nuestros barrios, ¿no? mm, Yo creo que eso es lo que el Señor nos tiene que regalar, ¿sabes? O sea, no, yo creo que eso es lo que hay que pedirle al Señor que nos conceda servir, ¿no? Esa gracia y esa fuerza, ¿no? Así que, bueno, pues ahí vivimos, ¿no? Con alegría, ¿eh? Yo creo que en general la gente en España está muy agradecida por la llegada de los hermanos de Hispanoamérica, porque, bueno, en todos los sentidos, ¿no? O sea, por sus cualidades, para cuidar a muchos ancianos, a muchos mm. enfermos, por la ayuda que es en muchos aspectos de la vida de España, que la han mejorado y que son hermanos nuestros para el futuro que tenemos por delante, ¿no? Y que esperamos hacer con ellos también. Y también, sobre todo, la iglesia. La iglesia son nuestros hermanos y queremos caminar con ellos a donde haya que ir. Exactamente. Bueno, pues qué padre oír así cómo se está viendo desde la misma iglesia y tratando de estas cosas que están llevando nuestros hermanos pues, latinoamericanos para allá, padre. Oye, bueno, padre, pues vamos a terminar. Vamos a ir ahora a una sección muy rápida de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y lo que se te venga a la mente tal cual, por favor, así tal cual contestas. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Dinos, por favor, cuántos años tenías y concretamente qué fue. Pues yo diría, con 8 años, el funeral de mi padre. Mm, órale. Oye, ¿tienes algún santo patrón o santo favorito? Sí, San Francisco. Ándale. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, padre? Pues haber tenido la gran suerte de haber conocido por medio de la Iglesia Católica a Jesucristo, el Señor. Mm. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido que nos puedas compartir? Digo, el nombre o si es cortita, pues decirla. Sí, hombre, el Padre Nuestro y el Ave María me ayudan mucho, como a todos los católicos, Ujú, pero luego el Alma de Cristo es una mm. oración que, pues a mí en ejercicios me ha ayudado mucho y que sí, que también me ayuda mucho y de hecho la rezo en la parroquia todos los días cuando pongo el Santísimo. Ándale. Oye, padre, ¿algún tip práctico que nos puedas dar a todos los que estamos escuchando esto? Que pues bueno, quiero pensar que los que siguen escuchando a este momento, pues quieren ser santos, quieren seguir caminando en este caminito hasta el cielo. Entonces, ¿tú qué crees con lo que te ha tocado ver que podemos o que debemos de empezar a hacer hoy o mañana, ¿verdad? Así muy prácticamente pues para seguir en este caminito de conversión hacia la santidad. ¿Qué necesitamos hacer, padre? Pues yo lo que les animo es a que no dejen al Señor en su vida, que le den espacio, ¿no? Nosotros una de las cosas que estamos haciendo ahora, invitando a las familias, es que pongan un lugar en su casa para este Adviento, pongan Ah, una coronita una coronita de Adviento en su casa, mm, ujú, que te dan un lugar, ¿no? Para indicar que el Señor tiene un lugar en tu vida, ¿no? El que le puedas dar hoy, ¿no? El que tú ándale. le puedas dar. Y luego que no dejes de dejarte acompañar por la iglesia, ¿no? Por el Cristo presente, el Cristo vivo, ¿no? Ándale. Que aunque sea pecadora y está hecho por hombres frágiles, es el lugar, es la convivencia donde el Señor nos llama a la conversión. Órale, muy bien. Me gustaron ahora que estamos empezando el Adviento. Oye, padre, un libro que nos pueda recomendar, que crees que nos pueda, pues de alguna forma servir en estos tiempos a todos los que estamos escuchando. Pues mirar, yo con los jóvenes estamos haciendo el camino de la afectividad y estamos leyendo de Jesús Silva Mm, o el libro ¿Es eso, cuándo, cómo y por qué? mm, Y otro libro que también a mí me está ayudando mucho es El abrazo del sociólogo Aróstegui, Arzumendi, perdonad,
que es su conversión. Es un libro que me parece que también puede ayudarnos mucho, ¿no? Son 2 libros españoles, pero sí, bueno, no sé, que ¿Silva es de este sacerdote youtuber también? Sí. Ok, bueno, vamos a ver si existe en Amazon de este lado del charco, lo ponemos, Sí, si no, pues en ponemos... Amazon existe, pero no sé si en ese lado del charco. Bueno, pues ahí ponemos si no la liga en España y pues ahí pagan el super envío. Oye, Sí, padre. yo se los envío. Ándale. Yo pago el envío. Oye, padre, algo por lo que quisieras que intercediéramos, pues los que estamos escuchándote ahorita y el equipo detrás de Juan Diego Network. Pues mira, pues yo una de las cuestiones que tengo yo en el corazón en esta pandemia es que yo la imagen que tengo en esta pandemia es la del destierro de Babilonia. Yo creo que el Señor nos ha hecho pasar un tiempo de destierro, de perder cosas, y para el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel fue un tiempo de conversión. Yo os pido que yo estoy pidiendo al Señor que esto haga brotar el pueblo del Señor en este momento como con la misma certeza con la que aquellos judíos volvieron de Babilonia y reconstruyeron el templo, ¿no? Es lo que yo creo que es la gran tarea que tiene la Iglesia hoy, reconstruir el templo del Señor, el cuerpo del Señor. Órale, muy bien, pues sí, hay que orar por eso, porque sí es muy necesario como tú dices, y ahorita también que parece que entre católicos, al menos de este lado del charco y sobre todo más para el norte, ¿verdad? Pero ahí estamos muy divididos entre los católicos y pues así no se puede construir nada, ¿verdad? Tenemos que pues, ser una sola iglesia, que eso estamos llamados y bueno, sí hay que pedir por que podamos pues reconstruir el templo así como pasó pues después del exilio en Babilonia, ¿verdad? Oye, padre, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Y lo que sí, antes nunca dejamos que se nos vaya un invitado, alguien con quien platicamos, sin que nos pueda recomendar a 2 personas con las que podamos platicar así, que estén haciendo cosas padres para extender el reino de Dios en la tierra de alguna forma. ¿A quién nos puedes recomendar, padre? Pues puedo recomendar a muchos. Échalos, tú échalos. Oye, pero con todo y WhatsApp, porque si no luego está muy complicado andarlos consiguiendo por Facebook o Twitter. Muy bien, que tenga yo el WhatsApp, pero bueno, pues hombre, os he hablado de Jesús Silva. Jesús Silva es una persona que puede ayudar mucho en su camino y su propuesta para la nueva evangelización. Y mira, yo también os recomendaría a otro amigo, Jesús del Alba, que están haciendo una experiencia de caridad, justo el testimonio que tuvimos nosotros el anterior viernes. Uh-huh. Es un consagrado, pero no es sacerdote. Uh-huh. Y están haciendo una experiencia de caridad que se llama Bocatas, que está siendo brutal aquí en España, ¿no? Entonces, estos 2 amigos... Nos platicó de esa experiencia, o se iba... Nuestro invitado pasado también es parte de eso, que él vive con unos laicos consagrados ya se me olvidó el nombre, pero sí, nos platicó de que justo teníamos que terminar la platicada para que se fuera este tema de las bocatas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hasta vive ahí con Enrique. Claro. Sí. Sí, digo, sí es laico consagrado. ¿Y cómo se llamaba el barrio? Pues ya no me acuerdo, pero bueno, pues entonces Jesús del Alba y Padre Jesús Silva, vamos tras ustedes. Oye, padre, pues muchas gracias. Sé que pues por allá ya tienes que ir regresar o ya no sé si sigue expuesto ahí el Santísimo, pero bueno, muchas gracias por todo tu tiempo. Voy a volver al Santísimo. Ándale, pues muchas gracias por tu tiempo. A por ustedes. Ándale, por favor, te lo pedimos mucho por todos los que están escuchando acá y todos los que son parte de Juan Diego Network de alguna u otra forma. Dios te bendiga, padre, Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes. La plática con el padre David. Ahí abajo van a ver algunas de las ligas, el festival Anuncios sobre todo. Y pues bueno, acuérdense que pueden compartir, acuérdense que estamos ya en Adviento, sí, por si les pasó de noche, por si no pudieron ir a misa ahora, este domingo. Estamos en Adviento, ya ponernos las pilas con alegría. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.